Pensé que lo había oído todo después de 43 años de matrimonio. Pero cuando Margaret se sentó frente a mí en la mesa de la cocina el jueves pasado y dijo, «Robert, creo que es mejor que no vengas a la cabaña esta Navidad». Sentí que algo dentro de mí se quebraba como el hielo del lago y la primavera. «¿Cómo es que no vienes?», pregunté, dejando mi café. Ella no me miró a los ojos. Los niños piensan que todos pensamos que podría ser más fácil si nos quedáramos en casa este año. Has estado muy difícil últimamente. Difícil. Esa palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Difícil ¿cómo? ¿Sabes cómo usaba ese tono? El que había comenzado a usar hacía un año aproximadamente. Paciente pero tensa, como si estuviera explicándole algo a un niño lento. En Acción de Gracias, discutiste con Trevor sobre su negocio. En el cumpleaños de Emma, hiciste ese comentario sobre los tatuajes de su novio. Los niños están cansados de caminar sobre cáscaras de huevo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Trevor era nuestro hijo, de 41 años, divorciado, que trabajaba en marketing. Emma tenía 38 años, nuestra hija, trabajadora social. Buenos niños. Creí que los habíamos criado bien. Estaba teniendo una conversación, dije. Trevor me preguntó qué pensaba sobre su idea. Lo llamaste poco práctico. No era práctico. Quería dejar su trabajo estable para iniciar un podcast sobre criptomonedas. Estaba siendo sincera, suspiró Margaret. Ese profundo suspiro de decepción que había estado escuchando mucho últimamente. Eso es exactamente lo que quiero decir, Robert. No puedes simplemente brindar apoyo. Todo tiene que ser a tu manera, a tu opinión, a tu juicio. Me quedé allí sentado, mirando a la mujer que había amado desde 1979. Nos conocimos en la Universidad de Toronto, nos casamos jóvenes, construimos una vida juntos, tuvimos 3 hijos, una casa en North York y carreras respetables. Trabajé como ingeniero civil para la ciudad durante 35 años. Puentes, infraestructura, el tipo de trabajo en el que nadie piensa hasta que algo sale mal. Yo era bueno en eso. Me sentí orgulloso de ello. Así que eso es todo. Pedí 43 años y me desinvitaron de Navidad. No es para siempre, solo este año. Démosle espacio a todos. Ella extendió la mano por encima de la mesa como si fuera a tomar la mía, pero luego lo pensó mejor. Quizás podrías pasarlo con tu hermano. Mi hermano Paul vivía en Vancouver. Hablábamos quizás 2 veces al año. Bien, dije. Esa noche me quedé despierto mientras Margaret dormía a mi lado. La casa estaba en silencio. Demasiado silencioso. Pensé en todas las Navidades en la cabaña, la tradición familiar que habíamos comenzado cuando Trevor tenía 5 años. La nieve, la chimenea, la tortuga de Margaret, los niños abriendo regalos, los nietos corriendo por todos lados en los últimos años. Y ahora me estaban cortando como si fuera un tumor. A la mañana siguiente, Margaret ya se había ido a su club de lectura cuando me desperté. Había una nota en el mostrador. No quería despertarte. Hay café. Estuve sentado en mi taller en el sótano la mayor parte del día. Había estado pasando más tiempo allí últimamente. Era el único lugar que ahora sentía como mío. La casa se había transformado lentamente con el paso de los años en el dominio de Margaret, decorada con su gusto, organizada según sus reglas. Pero el sótano seguía siendo mío, lleno de mis herramientas, mis proyectos, mi forma de pensar. Estuve trabajando en algo durante los últimos 8 meses. Nada que la familia supiera. Probablemente no les habría importado si lo hicieran. Para ellos, yo era simplemente el viejo Robert que trabajaba en su taller, evitando la vida real. Pero esto era real, más real que cualquier cosa que había hecho en años. Todo empezó con una conversación que tuve con un ex colega, David Chen, en una fiesta de jubilación en marzo.
David se había dedicado a la consultoría después de dejar la ciudad para trabajar con nuevas empresas tecnológicas en proyectos de infraestructura. Mientras bebíamos, mencionó algo que me llamó la atención. El mayor problema en la construcción moderna, dijo, es la coordinación. Hay arquitectos, ingenieros, contratistas, proveedores, todos usando sistemas diferentes, software diferente, mediciones diferentes. La mitad de los retrasos y sobrecostes se deben a la falta de comunicación. Yo asentí. Lo sabía íntimamente. Había pasado décadas lidiando con ello. Alguien necesita construir una plataforma universal, continuó David. Algo que se traduce entre todos estos diferentes sistemas en tiempo real. La inteligencia artificial tal vez podría ahorrar miles de millones en toda la industria. Lo dijo de manera casual, mientras ya estaba pasando a quejarse de su juego de golf. Pero no podía dejar de pensar en ello porque sabía algo que David no sabía, algo que casi nadie sabía. En los años 90, cuando trabajaba en la infraestructura de la línea de metros Shepherd, desarrollé un sistema de coordinación. Nada especial, solo una forma de estandarizar las comunicaciones entre diferentes contratistas. Había funcionado tan bien que lo habían utilizado durante años, pero era analógico, en papel y limitado. La ciudad lo poseyó y finalmente fue olvidado a medida que surgieron nuevas tecnologías. Pero todavía tenía los principios, la metodología, el marco. Y llevaba años pensando en cómo modernizarlo. Después de aquella conversación con David empecé a trabajar de verdad. No solo pensar o planificar, sino construir. Aprendí Python por mi cuenta, estudié aprendizaje automático y leí todo lo que pude sobre tecnología de construcción moderna. Margaret pensó que simplemente estaba perdiendo el tiempo en la computadora. Los niños hicieron bromas sobre que el abuelo estaba aprendiendo a codificar. Pero estaba construyendo algo, una plataforma, un algoritmo, una solución al problema exacto que David había descrito. En noviembre ya tenía un prototipo funcional. No fue bonito, pero funcionó. Lo probé con datos de proyectos antiguos a los que todavía tenía acceso y los resultados fueron notables. El sistema podría reducir el tiempo de coordinación hasta en un 60%, disminuir los costos en un 40% y detectar errores antes de que se conviertan en problemas costosos. Se lo mostré a David casualmente mientras tomábamos un café. ¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos? He estado jugando con algo. Miró la pantalla de mi portátil durante 5 minutos sin decir nada. Entonces me miró. Realmente me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Roberto, dijo lentamente. ¿Entiendes qué es esto? Una plataforma de coordinación. No, meneó la cabeza. Esta es una idea de $1.000 millones. Esto está cambiando la industria. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 8 meses, más o menos. Se rió, pero no era una risa normal. Estaba en shock, casi sin aliento. ¿Construiste esto tú solo en 8 meses? No es tan complicado, los principios básicos son sólidos. Solo necesitaba traducirlos a tecnología moderna. David se reclinó en su silla. Robert, conozco gente, capitalistas de riesgo, inversores tecnológicos. ¿Puedo mostrarles esto? Me encogí de hombros. ¿Qué tenía que perder? De todos modos mi familia pensaba que ya estaba obsoleto. Claro, dije. ¿Por qué no? Eso fue hace 3 semanas. David se movió rápido. Me conectó con una empresa llamada Apex Ventures con sede en Toronto. Se especializaron en tecnología de la construcción y estaban muy interesados, muy interesados. Tuvimos reuniones. Hicieron preguntas técnicas, preguntas de negocios, preguntas de mercado. Les respondí a todas. Había pasado 35 años en esta industria. Conocía el mercado mejor que la mayoría de personas de la mitad de mi edad. Querían seguir adelante. Querían invertir. Pero más que eso, querían adquirir la tecnología directamente. Se ofrecieron a comprar la plataforma,
contratarme como asesor técnico principal y acelerar el desarrollo. El número que mencionaron me mareó. 7 cifras solo por la compra inicial, y más por venir si la plataforma funciona como se esperaba. No le dije a Margaret. No se lo dije a los niños. ¿Qué diría yo? Oye, ¿recuerdas que piensas que soy difícil y que estoy fuera de onda? Bueno, acabo de construir algo que podría cambiar toda una industria. Probablemente pensarían que estoy teniendo delirios. Así que me quedé callado. Trabajé con los abogados, firmé los papeles y cerré el trato. Se finalizaría y anunciaría el 26 de diciembre, día de Navidad. La ironía no pasó desapercibida para mí. Llegó la Navidad. Margaret partió hacia la cabaña el día 23 con equipaje para ambos, aunque yo no estaría allí. Por si acaso cambias de opinión, dijo. Pero ambos sabíamos que no lo haría. No iba a aparecer sin invitación a la Navidad de mi propia familia. Trevor me llamó en Nochebuena. Hola, papá. Solo quería desearte feliz Navidad. Feliz Navidad, hijo. ¿Estás bien? Mamá dijo que decidiste no venir. Decidido. Esa fue una forma de decirlo. Estoy bien. Disfrute de la cabaña. Sí. Hubo un silencio incómodo. Quizás el año que viene, ¿no? Tal vez. Después de colgar, me senté en mi sala de estar con un vaso de whisky. La casa estaba decorada. Margaret había insistido en el árbol, las luces, toda la producción, a pesar de que pasaría la Navidad sola. Parecía una pieza de museo. Navidad tradicional canadiense alrededor del año 2024. No estaba enojado. Eso me sorprendió. Pensé que estaría furioso, amargado, resentido, pero sobre todo me sentí tranquilo, incluso en paz. Por primera vez en meses, nadie se sintió decepcionado de mí. Nadie suspiraba cuando hablaba ni intercambiaba miradas cuando daba una opinión. Éramos solo yo, mis pensamientos y el silencioso zumbido del refrigerador. Pasé el día de Navidad trabajando en mi sótano, refinando algunos detalles técnicos de la plataforma. El trato se cerraría mañana y quería que todo fuera perfecto. Alrededor del mediodía, me preparé un sándwich de pavó y salsa de arándanos porque la tradición todavía importaba. Incluso si la familia no lo hizo. Exactamente a las 12 minutos de la medianoche, en transición entre Navidad y San Esteban, sonó mi teléfono. Trevor. Papá. Su voz era extraña, más aguda de lo habitual, temblorosa. ¿Qué ocurre? ¿Están todos bien? Papá, ¿qué? __. No tenía sentido lo que decía. ¿Qué hiciste? Mi corazón empezó a acelerarse. ¿De qué estás hablando? Tu nombre está en las noticias. La aplicación CBC News acaba de enviar una notificación. Dice, Robert William Harrison, ingeniero civil de Toronto, vendió una innovadora plataforma de tecnología de construcción a Apex Ventures por $8,5 millones. Me senté. Sabía que el anuncio se produciría, pero no me di cuenta de que sería inmediato. Medianoche del día de San Esteban, habían dicho. Habían sido literales. Oh, dije. La voz de Trevor se quebró. Papá, ¿qué es esto? ¿Es real? Es real. Vendiste algo por $8,5 millones. Compra inicial. Hay más si se cumplen los objetivos de rendimiento. Podrían ser hasta 20 millones en 5 años. Silencio. Luego necesito devolverte la llamada. Colgó. 30 segundos después, Emma llamó, luego Margaret, luego Trevor otra vez. Mi teléfono no dejó de sonar durante la siguiente hora. Dejé que la mayoría se fueran al buzón de voz. No estaba listo para hablar. Todavía no a la mañana siguiente. Me desperté con 47 mensajes de texto, 12 mensajes de voz y 6 correos electrónicos. La mayoría eran de familiares. Algunos eran de antiguos colegas que habían visto las noticias. Algunos eran de periodistas pidiendo entrevistas. Margaret llegó a casa sola esa tarde. Entró sin llamar, aunque técnicamente me había dejado aquí solo.
Robert, ella simplemente se quedó allí de pie en la puerta. ¿Por qué no me lo dijiste? Te diré una cosa, no te metas en juegos. La tecnología, el trato, nada de eso. La miré fijamente. Llevaba el suéter que le había comprado la Navidad pasada, el que me había dado las gracias, pero que nunca se había puesto. ¿Hasta ahora te habría interesado?, pregunté. Abrió la boca y la cerró. No es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien de esta familia me preguntó en qué estaba trabajando? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó mi opinión? A menos que fuera para decirme que estaba equivocada. Podrías haber dicho algo. Dije cosas. Dije muchas cosas. Tenía opiniones, ideas y pensamientos. Y todos, incluyéndote a ti, dejaron muy claro que esas cosas ya no eran bienvenidas. Margaret se sentó. Parecía cansada. Los niños se sienten fatal. Estoy segura de que sí. Trevor está destrozado. Dice que no tenía ni idea de que estabas trabajando en algo tan importante. No le habría importado si lo supiera. Hace 8 meses, cuando le dije que estaba aprendiendo a programar, se rió. Hizo una broma sobre enseñar trucos nuevos a perros viejos. No quería decir. Sí, lo hizo. Emma hizo. También chistes. Y tú, Margaret, les dijiste a los de tu club de lectura que estaba pasando por una fase, que estaba teniendo una especie de crisis de la tercera edad, jugando con el ordenador en lugar de aceptar la jubilación. Se estremeció. ¿Alguien te lo dijo? Linda Morrison. Pensó que yo debía saberlo. También le pareció cruel. Margaret estaba llorando ahora. No dramáticamente, solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo siento por qué en concreto. Por no escuchar. Por no tomarte en serio. Por pensar, se secó los ojos. Por pensar que solo eras mi viejo y testarudo marido que no podía adaptarse a cómo son las cosas ahora. Soy viejo, dije. Y testarudo, pero no estoy obsoleto. Nunca lo estuve. No, asintió en voz baja. No lo estás. Nos sentamos en silencio un rato. Finalmente, preguntó, ¿qué pasa ahora con nosotros? ¿Con todo? He estado pensando en esto toda la noche. El acuerdo se cierra oficialmente hoy. Apex quiere que comience a brindar consultoría en enero, ayudando a su equipo a desarrollar aún más la plataforma. Hablan de expansión, mercados internacionales, asociaciones con grandes constructoras. No me refería a eso. Lo sé. La miré. Creo que tenemos que hablar en serio de los últimos años, de cómo llegamos aquí, de si podemos arreglar esto. ¿Quieres arreglarlo? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Quería volver a ser el miembro de la familia al que todos toleraban pero no respetaban? ¿Quería pasar los años que me quedaban andando con pies de plomo, haciéndome más pequeña para que todos se sintieran más grandes? No lo sé, dije con sinceridad. Sé que te quise durante 43 años. Sé que construimos una vida juntos, pero no sé si podré volver a ser la persona que todos querían que fuera. Nunca quisimos que fueras otra persona. Sí, lo quisiste. Querías que fuera más callada, menos testaruda, más agradable. Querías que simplemente asintiera y sonriera y dejara de tener pensamientos que no coincidían con los de los demás. No discutió. No podía porque ambos sabíamos que era verdad. Trevor y Emma aparecieron juntos esa noche, lo que sugería que habían coordinado. Se quedaron en mi sala con aspecto incómodo, como adolescentes a los que habían pillado haciendo algo malo. Papá, empezó Trevor. Te debemos una disculpa. Múltiples disculpas, añadió Emma. Esperé. Trevor continuó. Te hemos tratado como si no importaras. Como si tu experiencia, tus conocimientos y tus ideas estuvieran anticuados. Y estábamos equivocados. Completamente equivocados. Emma dijo, lo que has construido, papá, es increíble. He estado leyendo sobre ello en Internet.
Los artículos dicen que podría revolucionar la coordinación de la construcción. Un periodista lo calificó como la solución más innovadora surgida de Canadá en la última década. No me importa lo que digan los periodistas, les dije. ¿Qué te importa? Trevor preguntó. Me importa ser respetado. No porque haya ganado dinero, sino porque soy tu padre y he vivido 67 años en este planeta y tal vez sepa algunas cosas que valga la pena escuchar. Ambos asintieron y siguieron adelante. Me importa. Continué hablando de ser parte de una familia que me valora por quien soy, no por quien quieren que sea. Me importa tener conversaciones en las que mis opiniones no se descarten automáticamente porque soy mayor o porque no entiendo las redes sociales o porque realmente recuerdo lo que pasó la última vez que alguien intentó hacer un fraude como el de las criptomonedas. El podcast no era sobre criptomonedas, murmuró Trevor. Se trataba de estrategias de inversión. Se trataba de criptomonedas. Él sonrió levemente. Sí, está bien. Se trataba principalmente de criptomonedas. Emma dio un paso adelante. Papá, ¿podemos empezar de nuevo, no olvidarlo todo, sino intentar hacerlo mejor? Eso depende, dije. ¿Estás aquí porque me respetas o porque de repente valgo 8 millones de dólares? Ambos, dijo Trevor sin rodeos. Entonces, viendo mi cara. Quiero decir, sí. El dinero nos hizo darnos cuenta de que habíamos sido idiotas, pero eso no nos hace estar equivocados en ser idiotas. Estábamos. Y si fue necesario esto para despertarnos, entonces agradezco que haya sucedido, aunque me avergüence que haya sido necesario. Aprecio la honestidad. Al menos esto es lo que necesito. Dije que necesito espacio, tiempo para pensar, tiempo para decidir qué quiero del resto de mi vida, que podrían ser otros 20 años si tengo suerte. No hago promesas sobre cenas familiares ni cabañas, ni pretendo que todo está bien cuando no es así. Es justo, dijo Emma. Y añadí, si vamos a reconstruir esto, tiene que ser real. No que todos sean amables porque son culpables o porque creen que los voy a incluir en mi testamento. Trevor hizo una mueca. Nos lo merecemos. Sí, estoy de acuerdo. Tú haces. Se fueron después de otra hora de conversación incómoda. Se hicieron promesas, se declararon intenciones. Pero había aprendido lo suficiente en 67 años para saber que las intenciones no significaban nada sin acciones. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La historia de la venta de mi plataforma fue noticia nacional. Recibí solicitudes de entrevistas de revistas de negocios, podcast de tecnología e incluso una llamada de alguien de Dragons en que quería saber si estaría interesado en ser asesor invitado. Rechacé la mayoría de ellos. No me interesaba ser famoso. Yo solo quería trabajar. Apex Ventures me instaló una oficina en su sede en el centro de Toronto. Nada lujoso, solo un espacio donde pudiera reunirme con su equipo de desarrollo. Habían contratado a 12 ingenieros para trabajar en la expansión de la plataforma y querían que yo participara en todas las decisiones importantes. Fue energizante. Por primera vez en años, tal vez décadas, me sentí vivo. Mi propósito iba más allá de simplemente existir, más allá de ser simplemente el esposo o el padre de alguien o un ingeniero civil jubilado. Estaba construyendo algo de nuevo. Margaret y yo comenzamos la terapia en enero. Su idea, sorprendentemente, fue que nos sentáramos en el consultorio del Dr. Kapoor todos los jueves por la noche y tratáramos de desenredar 43 años de matrimonio, examinando las partes buenas y las partes rotas con el mismo escrutinio. ¿Cuándo empezaste a sentirte ignorado? El Dr. Kapoor me preguntó durante una sesión. Lo pensé poco a poco. Quizás hace 10 años. Los niños eran adultos que hacían sus propias vidas. Margaret se volvió más ocupada con sus actividades. Yo todavía trabajaba, pero el trabajo se había vuelto rutinario. Creo que todo el mundo dejó de verme como alguien que todavía estaba creciendo y cambiando. Me quedé fijado en sus mentes como papá o Robert, esta figura inmutable que siempre sería exactamente como yo. ¿Y cómo te sentiste? Como morir lentamente, como si te borraran una conversación a la vez.
Margaret estaba llorando otra vez. Había estado llorando mucho en terapia. No lo sabía, dijo ella. Pensé que estabas feliz y contento. Yo también lo pensé por un tiempo. Pero contenido no es lo mismo que satisfacción. En febrero, Trevor vino a mí con una propuesta comercial. Su experiencia en marketing combinada con mi plataforma podría crear una solución integral para las empresas de construcción. No solo coordinación, sino comunicación con el cliente, visualización del proyecto, marca. Mi primer instinto fue decir no. Para proteger lo que construí, manténgalo separado de las complicaciones familiares. Pero entonces recordé lo que le había dicho. Las acciones importan más que las intenciones. Veamos tu propuesta. Dije que estaba bueno. Muy bueno. Había hecho su tarea, identificado brechas en el mercado y creado proyecciones. Ya no era solo una idea. Era un plan. Pasamos 3 meses desarrollándolo juntos. Trabajando junto a mi hijo, redescubrí partes de él que había olvidado. Era inteligente, creativo y genuinamente talentoso para comprender la dinámica del mercado. Y él escuchó. Realmente escuchado. No solo esperando su turno para hablar. En mayo, presentamos la idea a Apex. A ellos les encantó. Incorporaron a Trevor como consultor y en julio ya dirigía la división de marketing para la expansión de la plataforma en el mercado de la construcción residencial. Emma adoptó un enfoque diferente. Preguntó si podía aportar su perspectiva de trabajo social a la plataforma, centrándose en cómo los proyectos de construcción impactaban a las comunidades, especialmente a las poblaciones vulnerables. Para ella no era una cuestión de dinero. A ella genuinamente le importaba asegurarse de que la tecnología sirviera a las personas, no solo a los márgenes de ganancia. Creamos un consejo asesor que aborda los impactos sociales. Emma lo presidió. Sus conocimientos sobre la participación comunitaria transformaron el modo en que abordamos la coordinación de proyectos en áreas residenciales. Margaret comenzó a tomar clases de informática. Dijo que quería entender qué había estado haciendo en el sótano todos esos meses. Ella nunca sería programadora, pero aprendió lo suficiente para tener conversaciones informadas sobre el trabajo. Lo más importante es que empezó a hacer preguntas nuevamente. Preguntas reales, preguntas interesadas, el tipo de preguntas que asumen que la persona con la que estás hablando podría saber algo que tú no sabes. Para Navidad, un año después de haber pasado las vacaciones sola, las cosas eran diferentes. No era perfecto, no estaba curado mágicamente, pero era diferente en maneras que importaban. Fuimos a la cabaña en familia. Todos nosotros, más el novio de Emma, el de los tatuajes, que resultó ser paramédico y una de las personas más sensatas que he conocido. Trevor trajo a su nueva novia, una arquitecta que había oído hablar de mi plataforma y quería discutir aplicaciones prácticas. En Nochebuena, después de cenar, Trevor me pidió que saliera con él. Nos quedamos en la terraza de la cabaña mirando el lago cubierto de nieve, nuestro aliento visible en el aire frío. «Papá», dijo, «necesito decirte algo». «Está bien». La Navidad pasada, cuando mamá me dijo que no vinieras, me sentí aliviada. Pensé que sería más fácil sin ti allí. Menos tenso, menos complicado. Hizo una pausa. Fue la peor Navidad de mi vida. Trevor, no. Déjame terminar. No era solo que no estabas allí. Fue que te hicimos no estar allí. Y todo el tiempo estuve pensando en todas las Navidades anteriores. Todas las veces que me diste un consejo o compartiste tu opinión y puse los ojos en blanco o cambié de tema. Todas las veces que te traté como si fueras una obligación con la que teníamos que lidiar en lugar de alguien que nos amaba y quería ayudar. Él estaba llorando. Mi hijo, de 42 años, llorando en la terraza de la cabaña. La plataforma, continuó, es impresionante. Eso cambió mi vida profesional y financieramente. Pero no es por eso que lo siento. Lo siento porque incluso si nunca hubieras construido esa plataforma, incluso si simplemente te hubieras retirado y hubieras trabajado en tus proyectos y vivido tu vida, aún mereces algo mejor que lo que te dimos.
Lo abracé. Sollozó sobre mi hombro como no lo hacía desde que era niño. Te perdono, dije. Pero más que eso, estoy orgulloso de ti por reconocerlo, por cambiar, por estar dispuesto a hacerlo mejor. ¿Estás feliz, papá? Ahora, con todo lo que ha pasado, he pensado en ello. La plataforma, el dinero, el reconocimiento, la sanación familiar, todo fue bueno, importante. Pero la verdadera respuesta fue más sencilla. Ya no soy invisible, dije. Eso es lo que me hace feliz. Al verme desde la ventana de la cabaña, pude ver a Margaret riéndose con Emma. Las luces del árbol de Navidad se reflejaban en las copas de vino. Parecía un anuncio, el ideal de unión familiar de alguien. Pero no era lo ideal. Fue real, desordenado y complicado, y aún estaba sanando heridas profundas, pero reales. Y aprendí que eso valía más que cualquier cantidad de dólares que Apex Ventures pudiera ofrecer. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, me senté junto a la chimenea con mi computadora portátil. Estaba trabajando en un nuevo proyecto, solo ideas preliminares, una extensión de la plataforma que podría revolucionar el mantenimiento de la infraestructura, predecir los problemas antes de que se volvieran críticos. No se lo había dicho a nadie todavía. Quizás lo haría, quizás no. Pero esta vez no fue porque me sintiera invisible. Fue porque había aprendido algo valioso sobre mí mismo durante el año pasado. No necesitaba validación externa para saber que mi trabajo importaba. No necesité el permiso de nadie para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir construyendo. A mis 67 años, apenas estaba empezando. Mi teléfono vibró. Un texto de David Chen. Vi los números trimestrales. Su plataforma está superando todas las proyecciones. Has construido algo especial, Robert. ¡Feliz Navidad! Sonreí y dejé el teléfono a un lado. El fuego crepitaba. La nieve caía fuera de la ventana. En algún lugar arriba, mi familia dormía, cómoda en una cabaña que casi me había perdido para siempre. Pero yo todavía estaba allí, todavía trabajando, todavía construyendo, todavía demostrando que obsoleto era una palabra que no se aplicaba a alguien que se negaba a dejar de crecer. Y eso, pensé mientras cerraba mi portátil y me dirigía a la cama, fue la verdadera victoria. Ni el dinero, ni el reconocimiento, ni siquiera la sanación familiar. La victoria fue saber que había pasado 67 años convirtiéndome en alguien a quien valía la pena escuchar y que finalmente aprendería a creerlo.